Néstor Díaz dice, bombazo, el Vaticano reinterpreta el primado a la luz del comunismo. Señores, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Algo está pasando y como yo estoy buscando la verdad, estoy buscando la verdadera iglesia, la verdadera doctrina, vamos a reaccionar a este video. Le dejaré el link aquí de Néstor en la descripción para que usted vaya y vea todos sus videos y se suscriba al canal. Vamos a ver aquí qué es lo que está pasando, porque quiero saber de esto que están hablando todas las personas del Vaticano, de la primacía de Pedro. Vamos a ver de qué se trata esto. Excelente. Este extracto que acabamos de ver va a ilustrar un poco la línea de lo que nosotros vamos a desarrollar en este momento. Como ustedes saben, el día de ayer, el Vaticano lanzó una bomba. Una bomba terrible para los garroteros. Vamos a ver, ¿qué lanzó el Vaticano? ¿Qué fue lo que pasó? Yo quiero saber. Tan terrible la bomba que muchos de los catos, después de haber visto esto, están en paga. La bomba tiene que ver con un documento, que es este documento que tenemos acá, el obispo de Roma. Debo decir que este documento es una especie de síntesis, aunque no pretende serlo, de todos los diálogos ecuménicos que se han dado a partir del Ut Unum Sint para lo que tiene que ver con la reinterpretación del obispado de Roma. Ustedes saben que uno de los caballitos de batalla es que Mateo 16:18, y por lo tanto, todos los que no estemos ligados al obispo de Roma, no estamos en plena comunión. Ese es el argumento que utiliza el garrotero generalmente. Pero nosotros acá, en todos los canales de la Alianza, y sobre todo, ustedes saben, la mancuerna Z, se ha encargado de responsabilizarse directamente y explicar que esto no es así, que el obispado romano tenía un primado de jurisdicción que solamente afectaba a los romanos, ¿verdad? Esto es algo que hasta el mismo Guido Rojas lo ha enseñado, aunque se le vinieron encima y pidieron la hoguera por él. Es algo que lo ha enseñado el mismo Edgar en esos hermosos debates que ha hecho. Y también es algo que nosotros acá nos hemos responsabilizado de decir, especialmente en algunos videos, uno de ellos, el del Canon Sexto de Nicea, que fue una especie de tapón que le metimos a Hugo antes de que él emitiera un video para negar lo contrario o para afirmar lo contrario. En ese sentido, hemos sido muy claros. Y en nuestros debates hemos explicado muy bien tres cosas. Uno, vamos a ver, ¿qué has explicado? Vamos a ver. Que el obispado de Roma era un primado de jurisdicción que solamente se limitaba a la región de los romanos. Uno. Dos, que la interpretación de Mateo 16:18 no se encontraba en el consenso de los padres para identificar a la roca como Pedro. Eso fue muy claro lo que nosotros dijimos. Y número tres, que todo lo que tiene que ver con la idea de que en el obispo de Roma se encuentra la unión de la iglesia fue fruto de la megalomanía papal posterior. Por lo tanto, decir que nosotros tenemos comunión plena con la iglesia a través del obispo de Roma era obviamente colocarse en un punto de convergencia que impedía una real unión, porque nunca sería posible asumir eso. Por eso siempre hemos dicho que los garroteros no son católicos, son papistas. Y si hay algún católico romano que esté aquí, por favor, no lo baneen. Moderadores queridos, déjenlo, porque él va a aprender hoy mucho y de forma muy importante. Este video que vamos a hacer no pretende ser extenso. ¿Por qué? Porque el objetivo es servir de plataforma para el video que vamos a hacer el lunes. Pero sin embargo, este video es necesario para darles contexto. Y por eso es importante que sepan que nosotros habíamos aclarado esas tres cosas. Pues bien, es interesante, algo llamativo y poderoso, que justamente este documento que ustedes están viendo ahí, que es un documento dicasterial, que fue preparado en el 2020. Esta cuestión no se hizo de la noche a la mañana. En el 2020 se sometió a ciertas revisiones de dicasterios, de teólogos, hicieron un simposio, se presentó más o menos en el sínodo de la sinodalidad y entonces ahora ya el Papa lo ha aprobado para que salga. Es un documento en el que se resume todos los esfuerzos de diálogo para hacer una reinterpretación del primado. Una reinterpretación del primado de Pedro, o sea, estudiar nuevamente qué quiere decir Mateo 16:18. ¿Qué quiere decir? Ojo, esto está interesante, señores. El primado a la luz de la sinodalidad. Y como esto suena muy incómodo, es lógico que después de leer este documento uno llegue a decir qué es lo que está pasando. Y sorprendentemente, cuando nosotros leemos el documento, vamos a descubrir que este documento ultrapacatea a todos los garroteros que estuvieron debatiendo sobre el primado de Pedro. Garrotea a los garroteros como Richbel Memientes, al señorito de Alex Tecua, al señorito de Rigo Ardón, al señorito... Rigo, mira, Rigo, yo he visto unos cuantos videos de él. De Elmer La Araña, al señorito de Nicolás Champán, a todos ellos, al hermano Carlos Rangel, que debatió conmigo sobre ese tema y que reconoció que había problemáticas ahí, al señor Lisboa, al señor, ¿a quiénes? A Max Ropercaldo. O sea, todos ellos quedan ultra pacateados con estas afirmaciones de este documento dicasterial. Por esa razón, Plasencia, cuando vio lo que estaba pasando,
fue el primero que salió asustado a reclamar. Y miren lo que ocurrió. Número 1, distinguir las funciones del Papa, enfatizando al mismo tiempo su papel como obispo de Roma. Pero este es el canal de Fe de la Iglesia, José Plasencia. ¿Qué está diciendo José Plasencia aquí? Número 2, el asunto del primer concilio vaticano, la definición y cosas que aparentemente se han o mal interpretado o no se han entendido bien, pero lo que tiene que ver con la definición del concilio vaticano primero. Y número 3, el asunto de la sinodalidad, que ha sido muy controversial. Y bueno, como vimos al final, también el documento tiene un énfasis fuerte en las relaciones ecuménicas, ¿no? Como lo podemos ver aquí en este último párrafo. Según el Vaticano, el objetivo de este largo documento es encontrar una forma de ejercer el primado papal que sea aceptable para las iglesias que estuvieron en plena comunión en los primeros siglos del cristianismo. A pesar de que no todos los diálogos teológicos han abordado el tema con la misma profundidad, se han identificado algunos nuevos enfoques sobre las cuestiones teológicas más controvertidas. Número 1, revisión de los textos petrinos. Uno de los logros de estos diálogos ha sido una lectura renovada de los textos petrinos. ¿Tú dirás qué es eso? Textos petrinos. Sí, son los documentos que hablan del oficio del Papa, que históricamente han sido un obstáculo para la unidad cristiana. Bueno, aquí qué bueno que pusieron aquí esto en negritas, porque aquí ya comienza, digamos, un poco la polémica, ¿no? Ya desde que se maneja de que esto ha sido obstáculo para la unidad, paréntesis, ecumenismo, sí, aquí surgen bastantes preguntas, pero bueno, no hay que adelantarse. Los participantes en los diálogos han sido desafiados a evitar interpretaciones anacrónicas y a reconsiderar el papel de Pedro entre los apóstoles. ¿Cómo fue a reconsiderar el papel de Pedro de los apóstoles? ¿Cómo? Entre los apóstoles. ¿Cómo así? Entonces, ¿cuál es el papel de Pedro? ¿No ha sido siempre ese el papel de Pedro de, no sé, lo que Jesús le dijo, pastorea mis ovejas, qué sé yo, santifica a tus hermanos, como confírmalo en la fe? ¿Cuál es el papel de Pedro real, señores? Ha redescubierto una diversidad de imágenes. Me pone nervioso este lenguaje. Oye, lo que dice José Plasencia, me pone nervioso este lenguaje. Ha redescubierto una diversidad de imágenes. Me pone nervioso este lenguaje. Sí, me pone nervioso. Se ha redescubierto una diversidad de imágenes y modelos en el Nuevo Testamento. Permítame regresar. Ya sé que se están riendo de mí, ¿no? Sí, me pone nervioso. Me pone nervioso. Ojo. Es que estoy teniendo una lucha interna porque, por un lado, quiero compartirles con toda honestidad. Por el otro lado, no me quiero adelantar y quiero ser responsable. Pero bueno, voy a ser bien cauteloso. Tú dirás, ¿por qué te puso nervioso esta frase que acabas de leer, hermano? A ver, me pone nervioso cuando se habla de se ha redescubierto una diversidad. Recuerden que la iglesia tiene 2000 años, ¿eh? No, los memes, señores. Wow, señores. Sin duda alguna, ha sido una bomba. Ahora estoy entendiendo un poquito, señores, de qué se trata el asunto. Yo sé que José Plasencia, de seguro, a este video de Néstor Díaz, yo sé que él le va a hacer un video. Y si él le hace un video, vamos a reaccionar también a ese video porque necesitamos saber qué es lo que está pasando y cuál es la verdadera iglesia. Recuerden que aquí estamos buscando la verdadera iglesia de Dios, la verdadera doctrina. Una bomba terrible, señores. Y esto ha generado también una serie de memes impresionantes, porque después de que se ha anunciado este terrible encuentro y que obviamente se ha tomado en consideración que es una conferencia de prensa que remite a un documento que va a servir como una síntesis de los esfuerzos dialógicos que se han dado para el tema del ecumenismo como tal. Y lo llamativo del caso, estaba leyendo el documento, es que responde a las inquietudes de todas las expresiones de fe del mundo cristiano, entendiéndose también que todas esas expresiones de fe no solamente están en Roma. ¿Oyeron eso? Porque este documento también ha sido remitido, según tengo entendido, a comisiones que tienen que ver con la iglesia anglicana, con la iglesia luterana, con la iglesia presbiteriana. Pero, oh sorpresa, también se mete a las metodistas. Dice que a las iglesias metodistas. ¿Y quién más? Las iglesias reformadas, las iglesias bautistas también, y a las iglesias pentecostales. Ellos le enviaron este documento también a conferencia, o tomaron en consideración documentos referenciales de cada una de estas denominaciones protestantes, para que también pudiesen estar presentes en la configuración, en la comprensión de este documento, a la luz de un esfuerzo ecuménico, con el fin de llegar a la conclusión de que el primado de Pedro puede ser reentendido, redefinido, reinterpretado. Pero ¿cómo así? Y lo que se redescubre en ese esfuerzo dialógico, que fue lo que puso nervioso al señor Plasencia, es dos cosas. Uno, que Pedro sí tenía un primado entre los apóstoles, pero que no se colige que ese primado se traspasara a un sucesor. Bomba número uno. Y número dos, ¿Cómo fue? Espérate, vamos a escuchar otra vez, espérate. Que Pedro sí tenía un primado entre los apóstoles, pero que no se colige que ese primado se traspasara a un sucesor.
Ok, que Pedro tiene un primado, pero que ese primado es solo con los apóstoles, pero que no tiene sucesión, no se pasa a otra persona. Y si no se pasa a otra persona, no hay más papa. Entonces ahí yo me pregunto. Entonces el mandato que Dios le dio a Pedro, pastorea mis ovejas. Entonces quiere decir que cuando Pedro muriera ya nadie iba a cuidar la iglesia. Esto me choca, señores, me choca. No sé cómo, no sé qué piensan ustedes. Si esto es así, como dice la interpretación o como lo está analizando Néstor, cuando Jesús le dice, pastorea mis ovejas, cuida mi rebaño, qué sé yo, y como es también cuando dice Dios, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falle y tú confirme a tus hermanos. Yo me pregunto, cuando Pedro muere, entonces ya más nadie va a hacer ese encargo de Jesús. En los comentarios, por favor, quiero leer sus comentarios. Bomba número 1. Y número dos. A ver. Que la interpretación de Mateo 16-18 no es única solamente para Pedro. El a ti. ¿Se acuerdan del a ti? Sí. Este documento ultrapacatea todo el que diga a ti. Y a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Sobre eso está diciendo Néstor. ¿Cómo así entonces? Vamos a escucharlo otra vez, señores. Que la interpretación de Mateo 16-18 no es única solamente para Pedro. El a ti. ¿Se acuerdan del a ti? Este documento ultrapacatea todo el que diga a ti. Y esto es increíble. Por esas razones que han salido estos memes. Comprendemos que ahora, después de 10.000 ceniceros, lo que dice Mateo 16-18, ya no se puede. Habrá que darles fuego, o en este caso van a decir que no es dogmático, aunque esta cuestión es un problema, porque este documento no solamente ha sido reevaluado y ha sido asignado a diferentes conferencias episcopales desde el 2020. En el 2022 se tiró una sesión plenaria que se hizo directamente para revisar este documento, hacer unas correcciones y todo eso. Y luego entonces ahora en el 2024 se lo enviaron al Papa para que lo leyera y lo aprobara, y lo aprobó. Pobres garroteros. Mientras más pasa el tiempo, más los pacatea su propia iglesia. Entonces la pregunta es, si no hay papado, la respuesta es que se está repensando el concepto de primado. Y esto sin duda alguna es increíble. Pero claro, para poder entender mejor esto, es necesario que observemos de una forma más cotejada, de una forma más amplia y de una forma más sencilla, lo que tiene que ver con la idea del primado y del concepto de papado. ¿Por qué razón está generando estas dificultades? Porque sin duda alguna, y esto es algo que hay que tenerlo en consideración siempre, sin duda alguna, el concepto de primado aplicado a Pedro es una innovación. No les debe sorprender a ninguno de los garroteros que esta cuestión se dé de esa manera, porque ya nosotros lo veníamos anunciando desde antes. Incluso su propio magisterio se lo estaba anunciando desde antes, cuando en los esfuerzos con el acercamiento a la comunidad de Oriente comenzaron a utilizar el término de pentarquía otra vez, reconociendo que el Papa solamente es patriarca de Occidente. Y ya ni siquiera puede ser considerado patriarca del Occidente total, porque Occidente está fragmentado en diversas expresiones de fe. Por lo tanto, el Papa sería un patriarca para los romanos, vinculante para los romanos, pero no tendría una autoridad más allá de. Y eso es algo importante que tenemos que destacar. Y lo que está haciendo Roma es simplemente volver otra vez a hacer una reinterpretación de su papel y quitarle toda esa fuerza imperial que tenía el papado, toda esa fuerza propia que adquirió con el poder asumido desde el medioevo. Y obviamente para ello, este documento va a tratar de corregir esos puntos megalómanos que Roma había asumido en su momento. Entonces, para poder entender este documento, tenemos que hacer una desmitificación del cuento del aval para el primado papal de Roma y su caballito de batalla, Mateo 16-18. Bueno. En ese punto, el tema lo podríamos resumir diciendo que el papado es el nervio central con el que se construye la eclesiología anglicana. Es en sí mismo la primera la primera piedra sobre la cual se construye todo lo que abarca el concepto de papado. Y la primacía petrina es como la espina dorsal, es la base de su neuralgia. Y si bien este argumento pretende ser el más fuerte y en el que más ellos confían, lamentablemente este argumento es el más débil de todos. ¿Y saben por qué es el más débil? ¿Por qué? Porque no se sostiene a la luz de la escritura, no se sostiene a la luz de la dogmática y no se sostiene a la luz de la historia. Vamos a ver. Las bases bíblicas para el papado descansan sobre un texto particular. Ustedes saben cuál es, ¿verdad? Mateo 16-18. Mateo 16-18, claro, ese texto, donde asumen que Pedro es la roca. Pero hay que hacer una serie de observaciones importantes aquí, porque esto no es del todo cierto. Sin embargo, esto no es de todo cierto, vamos a ver. Pero hay que hacer una serie de observaciones importantes aquí, porque esto no es del todo cierto. Sin embargo, ellos pretenden construir sobre ese texto todo un edificio. Y como decía Seymour,
pretender construir todo un edificio sobre ese delgado cabello es condenarse al fracaso. De esa conclusión, ellos extraen este silogismo de que Cristo nombró a Pedro roca, por tanto, solo la iglesia que Pedro fundó es la de Cristo, y esa iglesia es la iglesia católica romana. Para reforzar esta idea utilizarán otros textos como el de Juan 21:15 y de una forma muy incorrecta, Isaías 22:15 al 19, donde van a pretender encontrar ahí una suerte de tipología aplicada a Pedro, pero que lamentablemente no se sostiene por nada del mundo. A mí me parece que Isaías 22:20 en adelante también hay algo que ahí sugiere algo. Entonces, a partir de ahí, ellos van a construir toda su apreciación. Pero si nosotros nos acercamos y somos más meticulosos bíblicamente, tenemos que hacer una serie de observaciones allí. En primer lugar, señores, el Antiguo Testamento siempre ha presentado que la roca es Dios. Y en segundo lugar, el Nuevo Testamento presentó que la roca era Cristo. Cristo, Mateo 21:42. De hecho, en la teoría eclesial del apóstol Pablo, Cristo es presentado como la roca sobre la cual está construida la iglesia. Y los apóstoles entonces son como una suerte de bases. No uno solo, sino todos los apóstoles. Y eso usted lo puede consultar en Efesios 2:20 y en 1 Corintios 3:10 y 11. Si quieren pueden. Entonces cuando Jesús le dice a Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro, entonces ya Pedro, o sea, ya Simón ahí ya no es Pedro. O sea, Simón, y yo te digo que tú eres Pedro. Entonces ya, como Jesús es roca, entonces Simón no puede ser roca tampoco. Explíqueme esa partecita ahí. Dale atrás hacia el video y anotan esos textos que son muy importantes. Otra cosa. El mismo Pedro, en 1 Pedro 2:6 al 8, identifica a Cristo como la roca. Sí. Y a Diótrefes, en 3 de Juan 9, se le condenó por querer ser el primus inter pares. Ok. Entonces, el detalle está aquí. Jesús es la roca y Pedro también es roca porque Jesús le dijo que también era roca o piedra. Entonces, no puede haber Jesús la piedra, donde está todo sustentado, y Pedro va a seguir. ¿Cómo es? Pedro va entonces a guiar, a darle fuerza a sus hermanos. No puede ser así. Hay que seguir investigando esto, señores. Recuerden, aquí estamos buscando la verdadera iglesia, la verdadera doctrina. Díganme ustedes qué opinan de este texto que ahora está siendo cuestionado. Primero entre iguales. De hecho, el pasaje en el cual ellos pretenden construir toda su esperanza parece, cuando lo leemos completamente, referirse a la confesión de Pedro. De hecho, la autoridad que se presume que se le dio a Pedro en Mateo 16, 18 y 19 también se le dio a los demás en Mateo 18, 18. Y es aquí donde el documento también entra a hablar al respecto, porque el documento menciona eso. Ahora, no lo hace en el sentido en que Richbel, me mientes y todo estos tipos lo entienden. Claro que no, porque está haciendo un esfuerzo dialógico con los evangélicos. Ok. Al parecer, el papado, Roma, quiere buscarle, como dice, un bajadero. Quiere buscarle como una entrada a los evangélicos o a los protestantes en general. Buscarle como que vengan a la iglesia y vamos a analizar esto entre todos. Pero no es que el Papa está diciendo o los Roma están diciendo, no, esto está mal. Nosotros lo interpretamos mal o lo entendemos mal. Vamos a arreglarlo. Yo pienso que hay que esperar qué va a decir Roma, el Papa, el Magisterio, contra todo esto que ha pasado sobre la bomba y todo esto. Porque si esto es así, como lo está diciendo Ernesto, hay bobos, señores. Vamos a seguir escuchando. Los ortodoxos lo está haciendo un esfuerzo, un contexto mayor, de manera tal y como asumiendo cómo ellos interpretaban ese texto, y dice de forma muy clara y sucinta que esa autoridad no solamente está descargada en Pedro, sino en todos los apóstoles. Por lo tanto, estos textos no se pueden interpretar de una forma exclusiva y única para el apóstol Pedro, porque la autoridad fue dada a todos los demás. De hecho, si ustedes se fijan, Jesús nunca defendió el liderazgo de Pedro ante las disputas, como sí lo hizo con Moisés en Números capítulo 12, versículo 1 y 2. Cuando ustedes vieron que a Moisés le criticaron el liderazgo, Dios lo defendió y le puso lepra a la hermana. Pero cuando cuestionaron el liderazgo de todos, porque estaban discutiendo quién era el mayor, si ya Pedro era el líder, estarían cuestionando su liderazgo. Y sin embargo, Jesús nunca lo defiende, sino que pone una condicionante: si alguno quiere ser el primero. No el que de vosotros ya es el primero, sino si alguno quiere ser el primero. Eso lo van a encontrar en Marcos 9, 33 al 37. Y esas palabras muestran que el puesto seguía vacío después de Mateo 16, 18. Y si alguien dice que no, que esto es una lección de humildad, no. Eso, yo he escuchado eso. Es una lección de humildad que Jesús está dando para que no se crean la gran cosa y no desprecian a los demás. Ojo con esto. Después de Mateo 16, 18. Y si alguien dice que no, que esto es una lección de humildad, no, porque una lección de humildad no resuelve dejando abierto el puesto.
Y esto es algo importante que hay que tomar. Y tocante a Juan 21:15, es un texto que está apuntando al martirio de Pedro. Y está hablando de la restauración que está recibiendo después de su triple negación, para que pueda ejercer el apostolado no por encima, sino junto a los demás. Porque el deber de apacentar a las ovejas no le fue dado solo a Pedro, sino a todos. Ok, esta partecita aquí, vamos a escuchar esto. Escuchen esto, señores. Porque el deber de apacentar a las ovejas no le fue dado solo a Pedro, sino a todos. No le fue dado solo a Pedro, sino a todos. Entonces, cuando buscamos ese texto, y ese texto dice, Simón, ¿me amas? Pastorea mis ovejas, cuida mis rebaños. ¿A quién Jesús se lo está diciendo? ¿Se lo está diciendo a todos o solamente se lo está diciendo a Pedro? Ahí es que hay que investigar ese chin. Yo lo he leído y a mí me parece que se lo está diciendo solo a Pedro, pero hay que estudiar. Recuerde que estamos buscando la verdadera iglesia. Y también me llama la atención que cuando Jesús le dice, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, para dividirlo. Entonces Jesús dice, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no te falle y más tú cuando vuelvas, no sé, como que le dé fe a tus hermanos, algo así le dice. Entonces, hay que ver a quién específicamente Jesús le dice las cosas. Hechos capítulo 20, verso 28. E Isaías 22 es una alegoría tardía, muy digna de esas tipologías que metió el señor Champán. Ojo. Así que nos limpiamos el arco del triunfo con esa afirmación, porque eso no sirve para nada. Y es cosa que sea muy claro. El caso de Gálatas 2:9 evidencia muy bien que Pedro no era el primero. Okay. Y el caso de Hechos 8:14 lo encontramos siendo enviado como delegado por los líderes de la iglesia en Jerusalén. Así que bíblicamente hablando esto no se sostiene. ¿Podría sostenerse dogmáticamente? No, porque lo hemos dicho otra vez, hasta el hartazgo. No hay consenso, un patrón. Repito, no hay consenso, un patrón. Si usted es católico romano, nos está viendo aquí, por favor, repita después de mí, no hay consenso, un patrón. Y usted tiene que hacer hermenéutica, es decir, usted tiene que hacer dogmática a la luz del consenso de los padres. 17 padres indicaban que solo Pedro era la roca. No hablaban de un salto cualitativo que se diese de Pedro a un sucesor. La roca era Pedro, muerto Pedro, se acabó el primado. Uy, muerto Pedro, se acabó el primado, pero ¿cómo así? Espérate. Sucesor. La roca era Pedro, muerto Pedro, se acabó el primado. ¿Qué opinan todos los que están viendo este video? Yo quiero que analicemos esto. Muerto Pedro, ya muerto Pedro, ya más nadie va a cuidar a nuestras ovejas, nadie va a pastorear el rebaño de Jesús, nadie ahí, todo el mundo va a hacer lo que tenga que hacer y se van a cuidar entre todos. ¿Qué opinan ustedes de esto, señores? Pero eso eran solo 17, porque 8 creían que la roca eran todos los apóstoles. Ok. 16 creían que la roca era Cristo. Otros padres creían que la roca eran todos los cristianos, pero un sorprendente 44 padres creían que la roca era la confesión de Pedro. Ok, entonces lo que tenemos que saber ahí, ¿a quién fue que Jesús le dijo roca? Porque lo que vale es lo que Jesús dijo. De hecho, recuérdense, otra vez repito, que para ser dogmática, de acuerdo al mismo Trento, aunque Trento muchas veces se pacatea a sí mismo, y de acuerdo a la regla de Lerins, solo se puede hacer dogmática a través del consenso un patrón. Y el consenso de los padres parece apuntar hacia la confesión de Pedro como lo que debemos entender como roca en el texto de Mateo 16-18. La misma interpretación de la mayoría de los protestantes. Y de hecho, esa interpretación era soportada por 2 liturgias antiguas. La liturgia de Santiago y la liturgia de la vigilia de Pedro y Pablo, que asumían que la roca era la confesión de Pedro. Así que se les está acabando el cuento de los seguidores de Toro. De hecho, yo estoy totalmente sorprendido, y esto es algo que tengo que decirlo. De hecho, déjeme quitar esto y hablarles directamente. Estoy totalmente sorprendido que el esfuerzo que estamos haciendo acá, nosotros, los nestoritos, los pachiquianos, los asafistas, los velocistas, los barraganistas, los ramistas, todos los hermanos de la alianza, los hermanos como Mensajero Cristiano, Cristian Izquierdo, que está acá con nosotros, todos nosotros, sin darnos cuenta quizás, hemos influido en que incluso muchos católicos comiencen a ser un poquito más inteligentes en la comprensión de los argumentos que antes utilizaban. Ojo, está interesante esto es lo que él está diciendo, que, o sea, todo lo que ellos han dicho, los debates y todo lo que han dicho en sus canales, la alianza que ellos tienen, ha tenido que la gente, ha puesto que la gente, los católicos, analicen las posturas de ellos. Está interesante, me gusta, porque a mí me gusta investigar todo, porque recuerden que estamos buscando la verdadera doctrina. Porque si ustedes se ponen a escuchar a esta gente antes y después del fenómeno de la alianza, ustedes se van a percatar que antes ellos no te hablarían de que la confesión de Pedro era una posibilidad hermenéutica para interpretar Mateo 16-18. Te decían que eso es lo que interpretan los protestantes, porque ese era el discurso del señor Toro. Él decía que
la roca es la confesión de Pedro, es un invento protestante. Ojo. Pero ya no. Ahora te dicen, es una posibilidad igual que lo es la de interpretarlo como Pedro, porque la Iglesia Católica reconoce ambas. Ahora te dicen eso, ahora te lo dicen, pero antes no te lo decían, hasta que nosotros les resaltamos este punto. Ojo, él está queriendo decir que porque ellos están diciendo ese punto, ahora todo el mundo está reconsiderando esa opinión, esa postura, esa doctrina, ese análisis. Ojo. Estoy seguro que antes no te hablaban de pentarquía hasta que aparecimos nosotros. Ojo. Y ahora los católicos romanos tienen que hablar de pentarquía. De hecho, Asaf, tú estás ahí, tú puedes confirmar eso que estoy diciendo. ¿No ha cambiado la apologética católico-romana? ¿Ha tenido que informarse mejor después del fenómeno Alianza Evangélica? Por supuesto que sí. Pero continuamos porque esto se pone más interesante. Ya que no tienen bases bíblicas y no tienen bases dogmáticas, ¿qué les pasa con la historia? Porque esto es importante. La postura papal apareció a finales del siglo IV en germen. Y como reacción a la supremacía de Constantinopla, que fue consagrada después en el canon 28 del Concilio de Calcedonia. Y por ende, el tomar Mateo 16-18 como un caballito de batalla inicia por un principio de acomodación política, no apostólica. ¿Cómo? Más aún, de las 412 citas de padres apostólicos, no aparece esa interpretación de Mateo 16-18 en un discurso propapal. Esa interpretación es posterior y no se sostiene. El mismo Ignacio de Antioquía, recuerden que limitaba Roma a la región de los romanos y nunca saluda a su obispo. Saluda a los demás obispos de las otras iglesias, pero no saluda al obispo de Roma cuando le escribe a la iglesia de Roma. ¿Por qué? ¿Cómo fue? La respuesta es muy sencilla, porque no había obispado en Roma. Eso está claro, no había obispado en Roma hasta finales del siglo II. De hecho, Primera de Clemente, que supuestamente le escribió el Papa Clemente. Primera de Clemente, cuando tú lees el anuncio al principio, no menciona el nombre de nadie, sino de un grupo de líderes en Roma que enviaron esta carta. ¿Por qué se le adjudica a Clemente? Porque posiblemente, dice Raymond Brown, Clemente era el secretario de ese liderazgo. El secretario, no el Papa, no el obispo, el secretario. Y eso es muy importante que se sepa, porque esta gente... Señores, yo sé que José Plasencia o alguno de los demás apologistas católicos van a hacer la respuesta a Néstor, le van a hacer la respuesta y yo voy a estar atento para hacerle la reacción, para ver qué dicen sobre esto, porque me interesa todo esto que está diciendo Néstor. Recuerden que andamos buscando la verdad en este canal. Te repiten cuentos que no se sostienen históricamente. Además, el canon sexto de Nicea primero es arrollador. Tan arrollador que vimos cómo no pueden responder en contra de ese argumento. Y mientras más intentan tratar de entender el canon sexto de Nicea, más se les hunde en los pies en la arena movediza. Porque el canon sexto de Nicea es un tremendo abismo que se los traga. ¿Cómo? ¿Entienden por qué razón no pueden soportar, cuando lo mencionamos en un debate, ese intenso diálogo respecto al argumentazo del canon sexto de Nicea? Dice, Concilio de Nicea, canon 6. Dice lo siguiente, mi amigo Néstor. Prevaleciendo de las antiguas costumbres de la jurisdicción del obispo de Alejandría en Egipto, Libia y Pentápolis, lo mismo que la del obispo de Roma. Ok, este es el mismo video que vimos al principio. Déjame adelantarlo un poquito. Sí, ese es el mismo video que vimos al principio. ¿Aceptas el canon sexto de Nicea, sí o no? Era lo estábamos interpretando mal y que era un argumento a favor del papado, ¿se acuerdan? Nunca hizo el video porque se dio cuenta que era imposible sostenerlo, se dio cuenta que no podía desarrollarlo y por esa razón, lamentablemente, no pudo hacer su video. Y yo creo que eso es algo que tenemos que tomar en consideración. Ahora, esto que vamos a ver ahora es muy importante porque nosotros vamos a desarrollar algo llamativo al respecto. Por ejemplo, miren, Cirilo de Alejandría, para que ustedes vean que no tienen base dogmática para sostenerse. Cirilo de Alejandría asumía tres posturas de esas que están ahí. Asumía la postura 1, la roca es solo Pedro. Asumía la postura 2, las rocas son los apóstoles. Y asumía la postura 4, la roca es Cristo. Cirilo de Alejandría podía asumir cualquiera de las tres posturas. Oigan eso. Y lo otro llamativo es que, por ejemplo, Paciano entendía que la postura número 2 era la correcta. Las rocas son los apóstoles. Así que no podían ponerse de acuerdo en cómo interpretar el pasaje de Mateo 16-18. Y vienen esta gente a querer hacer una dogmática en base a ese texto de una forma segura, como si se hubiese creído así desde el siglo I. Bueno, hasta aquí voy a dejar el video hasta aquí. Vayan a este canal, señores, y ustedes vean el video completo y analicen. Aquí está Néstor Díaz. Le dejaré el link aquí de este canal para que usted vaya, analice, se suscriba y conmigo analicemos qué pasó aquí, señores. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué está pasando sobre esta bomba que dice Néstor Díaz? Díganme, señores. Yo estoy analizando muchas cosas. Recuerden que aquí estamos buscando la verdad, buscando la verdadera doctrina, la verdadera iglesia de Jesús. Hay muchas cosas que hay que plantearse y analizar. ¿Quién tiene la razón? Si usted sabe cuál es la iglesia verdadera, póngalo aquí
en los comentarios, que yo voy a leer todos los comentarios, y gracias a todos los que se están suscribiendo. Vamos para los 10,000, suscriptores ya en este canal, buscando la verdadera iglesia de Dios. Así que nos vemos en el próximo video. Recuerda que Dios siempre te da lo mejor y lo que te conviene. Bendiciones. Check it out.